Hola, buen día. Hola, buen día. Bien, aguantamos unos segunditos más a ver si alguno más se suma y arrancamos, ¿sí? Ansiedad. Y sí, ¿no? Tenían muchas ganas de verme, ¿no? Obvio. Bien, mientras esperamos que se sume alguien más, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profe, tengo una duda acerca de unos ejercicios. A ver, decime, Eh, ¿de qué práctica? de la práctica 1, el ejercicio 15, punto A, B, C y E. No los pude hacer porque no pude comprender bien. Ah, los del 15. Sí, Bueno, vamos a hacer algunos de esos y después arrancamos con lo de hoy. Yo bueno, tenía profe, dudas muchas gracias. con el último de toda la práctica uno. Claro, es El, el mismo que me está diciendo tu compañera. listo, bueno, con el E específicamente igual, porque es sobre función cuadrática. Sí, dale. Igual, si no, ese que es de función cuadrática, con lo que vimos hasta hoy, no podemos hacerlo, así que por ahí ese nos va a quedar para, para después. ¿Sí? O sea que el 15E nos va a quedar para después. Nicanor, yo me levanto todos los días, 6 y pico de la mañana, algunos días a las 5, así que siempre pila y de buen humor, así que nada, ya, siempre sonrío. Bien, ahí en la pizarra, sí, ¿verdad? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces vamos a empezar con esos ejercicios, así arrancamos con lo de hoy. El E nos va a quedar fuera, como les dije, porque el E tiene que ver con función cuadrática y todavía la función cuadrática no estaría entrando en lo que tenemos que ver, ¿sí? Porque si no estoy mal, hoy tenemos funciones y función lineal, ¿no? En el cronograma. Ya igual lo estoy abriendo como para tenerlo a mano. Bien, hoy tenemos función lineal. Perfecto, funciones y función lineal. Bien, entonces vamos a ver los ejercicios que pidieron y vamos a empezar con función lineal. El ejercicio 15. El ejercicio 15A dice así. Hay un punto A, que es el punto 37. Y nos dice hallar todos los puntos P, que dice -1, punto y coma I, para que la distancia sea 5. Hicimos uno parecido a este en la guía, o sea, los que tienen dudas no hay problema, lo sabemos, pero
Digo, es parecido como algunos que ya hicimos, o sea, no es muy diferente. Lo que tenemos que pensar nosotros es, la respuesta nuestra van a ser los puntos, los cuales el primer componente sea -1 y el segundo nos dé la i que tendremos que averiguar. Directamente lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de distancia, porque tenemos x1 y 1. Tenemos x2, tenemos y2. Bien, aplicamos la fórmula de distancia. La fórmula de distancia es, la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, y ahora reemplazamos. Bien, x2 menos 1. Entonces ponemos menos 1, x1 es menos 3 al cuadrado, más y2 que es menos, perdón, y2 que es y 1 que es 7. Y la distancia sabemos que vale 5. Los que tenían dudas, ¿plantearon esto? No, a mí lo que me confundiera que decía D, entre paréntesis, A, Claro, eso lo que está hasta... indicando es que la distancia entre A y P vale 5. Está bien, eso era lo que me confundía. Claro, no hay problema. Bien, bueno, entonces acá es hacer las cuentas y despejar. La raíz cuadrada pasa como cuadrado, o sea que 5 al cuadrado es 25. 1 menos 3 es menos 4, y menos 4 al cuadrado es 16. Porque menos 4 por menos 4 es 16. Bien, el 16 pasa restando, o sea que 25 menos 16 es 9. Bien, y acá, cuando pasamos el cuadrado como raíz, como ya vimos en la clase anterior, el cuadrado cuando se pasa con raíz se aplica módulo, o sea, porque tenemos que buscar la distancia que hay al 0. O sea que acá sería raíz cuadrada de 9 es igual al módulo de i menos 7. Y esto tiene dos posibilidades. La posibilidad número 1 y la posibilidad número 2. La posibilidad número 1 es que i menos 7 valga 3. Entonces i va a valer 10. Y la posibilidad número 2 es que i menos 7 valga menos 3. O sea que la i va a valer 4. Esos serían los valores de y que surgieron de despejar. Entonces, teniendo en cuenta que la i nos dio 10 y 4, la respuesta nuestra es que P puede ser menos 1, punto y coma 10, o menos 1, punto y coma 4. Y estas serían las dos respuestas posibles. ¿Alguien no lo entendió? ¿El -1 de dónde sale? El menos 1 ya venía dado. Bien. Bien, y el valor de y es lo que averiguamos recién. Ahí, Calixta, vamos, primero vamos a hacer los del 15, después vemos hacer esos, ¿sí? Y el 3 sale a ser la raíz cuadrada de 9, exactamente. Bien, ¿este lo entendieron? ¿Lo siguieron? Sí, profe. Genial. Vamos a ver el 9b. El 9b es parecido, lo que nos dicen es que hay una función. ¿Estás haciendo el mío, profe? Sigo Ese con lee igual el que pedí.
El Ah, ok, 15, ok. seguimos con el 15, o sea, vamos a hacer Ah, el ok, 15, los que pidieron A, B, C y D. Y después vamos a no, pedir no, está bien. Te el E entendí no, 9 claro, por el E eso. no y el 9 que pediste vos lo vamos a hacer después, ¿sí? Sí, sí, está perfecto, solamente te entendí mal, por eso. Dale, no hay problema. Bien, él dice que hay una función f de x que es menos x más 2, ¿sí? Y nos dicen que hay un punto 0, f0. Y hay otro punto que es menos 4, f menos 4. Menos 4 era, ¿no? Sí, ahí está. Bien, bueno, lo primero que deberíamos hacer es buscar f0 y f menos 4. f0 y f menos 4 lo que vamos a hacer para calcularlos es reemplazar a la x por ese valor. O sea, f0 va a ser menos 0 más 2. O sea, 2. Quiere decir que nuestro primer punto va a ser 0, punto y coma 2. Y cuando hagamos f menos 4, hacemos menos 4 más 2. O sea, nosotros para calcular eso, que es algo que vamos a hablar un poquito hoy, que vamos a hablar de la imagen, es reemplazar la x por el valor en la función. Y hacemos la cuenta y nos da 6, menos 4. Entonces el otro punto es menos 4, punto y coma 6. Una vez que tenemos los dos puntos, calculamos la distancia entre los dos puntos. O sea, otra vez tenemos x1 y 1, x2 y 2. Entonces, la distancia que no sabemos cuánto vale es igual a la raíz cuadrada de x2, que es menos 4, menos x1, que es 0, elevado al cuadrado, más y2, que es 6, menos y1, que es 2, al cuadrado. Bien, y acá hay que hacer las cuentas. Menos 4 menos 0 es menos 4, y menos 4 al cuadrado es 16. 6 menos 2 es 4, y 4 al cuadrado es 16. Y acuérdense que esto no se puede distribuir, ¿no? No se puede distribuir con el más y con el menos. Entonces, directamente hacemos la cuenta. Y el ejercicio nos da raíz cuadrada de 32. ¿Alguien no lo entendió? ¿El B? Yo, profe. A ver. Yo mi duda es, el fx que nos dan primero, ese hay que hacer el reemplazo con las otras f. No sé si... Exacto, a vos te dan esta función, que está acá, y vos para poder calcular f0 tenés que reemplazar a la x por 0 en la función y hacer la cuenta. Al reemplazar a la x por 0 y hacer la cuenta, en el primer punto me da 2. ¿Sí? Y en el segundo Sí. punto me da 6, porque hago menos 4 más 2 me da 6. Entonces, si ustedes tienen escrito cuál es la función y les dice, como acá, 0 y f0 y menos 4 y f menos 4, primero calculan el valor de la imagen. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es la imagen. Pero tienen que reemplazar a la x por el número, ¿sí? Para que les dé un valor de y. Cuando tienen el valor de y, calculan la distancia. ¿Está bien, Gonzalo? Sí, profe. Gracias. No, nada. ¿Alguien más no lo entendió? ¿Tiene alguna duda de este ejercicio? Así vamos al 15C. Yo perdonen a veces si voy rápido, pero para meterle más a lo de funciones que es más importante, pero no sé si tienen duda, me van diciendo, ¿sí? Profe, yo me quedé en el anterior que dijo, el de Acá. arriba. Sí, sí. Bien, ¿en qué parte? Es que yo me acabo de unir y vi eso y no sé cómo lo hizo. Bien, este es el 15, estamos hablando del 15A. En el 15A
tenés un punto A que es 3, 7, un punto AP que es 1, menos 1, y el punto, y la distancia que dice que vale 5. Entonces directamente es aplicar la fórmula de distancia y ya está, y reemplazar los datos. ¿Sí? Y una vez que reemplazaste todos los datos que tenías, y x1, y1, x2, y2, y la distancia que vale 5, se va haciendo las cuentas y se va despejando. Y obtenemos los valores. ¿Sí? O sea, se hizo eso. Ah, está bien. Sí, sí. Bien. Vamos al 100. El 15C dice, la función lineal f de x igual 2x más 6 corta el eje x en el punto P. O sea, sabemos que la P es la intersección con el eje x. Que ya habíamos hablado, o creo que habíamos dicho, que cuando corta el eje x, es que se llama cero o raíz, que igual eso lo vamos a repasar, y es cuando la y vale 0. ¿Bien? Y después tenemos el punto Q, que es la intersección con el eje Y, y habíamos hablado también que la intersección con el eje Y se llamaba ordenada al origen, ¿sí? Y es cuando la X vale 0. O sea que tenemos que primero averiguar el punto P, el punto Q, y después aplicar la distancia. Nosotros por ahora sabemos que el punto P va a ser algo, punto y coma 0, porque sabemos que corta el eje X, y cuando corta el eje X, la Y vale 0. Y el punto Q va a ser 0, punto y coma, un valor que no tenemos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es buscar este valor de X y este valor de Y después calcular la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Bien, cuando queremos calcular la intersección con el eje X, lo que hay que hacer es igualar toda la fórmula 0. O sea, siempre piensen que f de X es lo mismo que Y. Y nosotros acá la Y la tenemos, sabemos que la Y vale 0 en el primer punto, ¿bien? Entonces vamos a igualar toda la fórmula 0 y vamos a despejar, ¿sí? El 6 pasa restando y el 2 dividiendo, o sea que la X va a darnos menos 3. O sea que acá vamos a poner menos 3. ¿Bien? Ya sacamos cuál es el punto P. Para sacar el punto Q, en vez de reemplazar a la Y por 0, vamos a reemplazar a la X por 0, porque la X es lo que vale 0 cuando hay una intersección con el eje Y. Entonces, vamos a tener que hacer 2 por 0 más 6. Hacemos la cuenta y esto da 6. Entonces acá el otro punto, el punto Q es 0,6. ¿Alguien no entendió cómo calculamos el punto P y el punto Q? Yo lo tengo escrito al revés por una razón. ¿Qué cosa? ¿Esta Estoy parte por- o esto? No, no, esa es la de los datos, la de P y Q. ¿O lo copié mal yo? Estoy por fijarme en eso, porque si no, no entendí nada, básicamente. No, el punto P es el que corta al eje X. ¿Sí? Entonces, el punto P corta al eje X y el punto Q al eje Y. Damaris, 2 por 0, 0 más 6, 6. Como ahí te contesta Gonzalo. ¿Estamos? ¿Y si corta el eje X, no debería estar X en 0? No. Vos pensá, lo vamos a pensar, vamos a hacer el dibujo como para que lo puedas pensar un poquito. ¿Bien? Sí, no, igual lo vamos a refrescar de acá al parcial. ¿No? Vamos a buscar el menos 3 este, ¿sí? ¿El menos 3 es un valor de X o es un valor de Y en este punto?
es un valor de x. Entonces, yo lo que digo es, estamos en el -3. Si estamos sobre el eje x, que es esto que yo voy a pintar con rojo, ¿cuál es el valor de y? ¿Está más arriba del eje o está por debajo? ¿Cuál es el Ay, valor de ahora y? entendí. No, no, lo tenía que ver así. No, no, soy una boluda, no importa. No, 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 Gracias. no, estás aprendiendo, no sos ninguna boluda, estás aprendiendo y para eso estoy acá, para tratar de ayudarlo. Pero entonces, o sea, no está ni más arriba ni más para abajo, o sea, en ese valor la y vale 0, ¿estamos? Sí, 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 entiendo. Gracias. No, de nada. Bien, y lo mismo con la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, estoy buscando un valor que está sobre el eje Y. En ese punto no estamos ni a la izquierda ni a la derecha del eje Y, estamos en el 0. Por eso el valor cuando corta el eje Y, la X vale 0. ¿Sí? Bien, igual, repito la pregunta, ¿alguien no entendió cómo armamos el punto P y el punto Q? No, profe, está bien. Genial. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a tener que aplicar la fórmula de distancia. Vieron que ya, o sea, por ahí tienen dificultad con esto de cuando arranca, pero ya después el ejercicio, o sea, es como que es mecánico, porque es aplicar una fórmula y reemplazar, y ya está. No, no hay otra cosa, ¿sí? Claro, profe, lo que a mí me cuesta es interpretar el ejercicio. Bien, igual como vamos a hacer modelos de exámenes, no va a pasar nada, así que tranquilos, chicos. Bien. Bueno, hacemos la fórmula de distancia. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que vale 0, menos x1, o sea, menos 3, o sea, más 3 al cuadrado, más y2, que es 6, menos y1, que vale 0. Bueno, y acá otra vez, a hacer las cuentas. 0 más 3, 3. 3 al cuadrado, 9. 6 menos 0, 6. 6 al cuadrado, 36. Bueno, y acá, como dijimos antes, no se puede distribuir, con lo cual la distancia nos va a dar la raíz cuadrada de 45. Bien, ¿alguien no entendió? ¿Era ahí la respuesta? Sí, ¿por qué? ¿Qué me preguntaba? Joaquina. Joaquina, vamos, no sé cómo para hacer repaso, o sea, todas las preguntas, primero para tratar de acordarme los nombres, porque a mí me encanta acordarme los nombres de todos, ¿sí? Pero además como para ir tratando de hacer un mini repaso. Joaquina, la raíz cuadrada de 45, ¿dentro de qué conjunto numérico está? Que habíamos hablado en la primera clase. No te estoy tomando lección y no va con nota, así que tranquila, pero es para tratar de repasar todos juntos, ¿sí? La raíz cuadrada de 45, ¿qué tipo de número es? ¿Es un número real? ¿Es un número racional, irracional? ¿Es el número entero? ¿Cómo es? Es un entero. Si vos haces la No. raíz cuadrada, yo como para ayudarte, ¿verdad? La raíz cuadrada de 45, ¿lo haces en la calcu, porfa? ¿Cuánto te da? Te tiene que dar 6, algo, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cuántas cifras decimales tiene eso? Un montón. Sí. O sea, Y sí, tiene un montón, lo que pasa es que vos no ves todas. ¿Por qué? Porque el visor tiene una capacidad. Pero, o sea, vos llegás seguramente a ver, no sé, 8 decimales, pero en realidad tiene infinitas cifras decimales. El conjunto que tiene infinitas cifras decimales son los números irracionales. ¿Por qué? Porque tienen infinitas cifras decimales que no se repiten nunca, ¿sí? Entonces, como el número no da exacto, lo vamos a dejar como raíz cuadrada de 45. Como nos pasó en el otro también, porque en el otro que hicimos hace un ratito, nos pasó algo parecido, ¿no? Nos dio la raíz cuadrada de 32. Y lo dejamos así. ¿Por qué? Porque es un número irracional. La raíz cuadrada no es exacta. ¿Estamos? está bien. Bien. Vamos al punto D, que de esta tanda es mi favorito claramente.
el punto D dice escribir como intervalos, unión de intervalos, y nos da un cociente, ¿sí? Profe, perdón, pero a mí me Sí. había quedado una duda. Dale. Nada, no entendí el tema de que por qué en el punto P el 0 se reemplaza de tipo después del igual y en el punto Q se reemplaza en la X. No sé si me explico con la Bien, pregunta. no, está perfecto. Lo que le estaba contando a tu compañera, que le mostré el gráfico, es que cuando vos buscás la intersección con el eje Y, perdón, con el eje X, la Y vale 0. ¿Por qué? Porque no estás ni por encima ni por debajo del eje Y. O sea, yo acá suponte que tengo el 4 positivo, ¿sí? Si yo tengo este punto, en este punto que estoy sobre el eje X, ¿cuál es el valor de Y? ¿Es positivo, es negativo o es 0? Porque no estoy ni por arriba ni por debajo. El de ¿Entendés? Y es positivo. Perdón, sí, positivo. No, El está bien, 4. pará. Vamos a borrar este número, porque si no te vas a confundir. Yo tengo este punto que estoy sobre el eje X, ¿sí? Estoy sobre el eje X. Tengo este punto, ¿sí? En cualquier valor de esta línea roja, ¿sí? ¿Estás por arriba o por debajo del eje X? O ¿sí? Si estás arriba del eje X, ¿sí? Es porque la Y es positiva. Igual vamos a hablar de eso ahora en un ratito y por ahí lo vas a entender mejor cuando lo veamos ahora en un ratito. Pero digo, si vos buscas un valor sobre el eje X, no estás ni por arriba ni por debajo. Entonces, en estos casos que estamos por arriba, o sea, acá es porque todo lo que está acá, lo que voy a marcar con verde, es cuando la Y es mayor a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí están todas las Y positivas. Cuando lo que voy a marcar con azul, que es lo que está abajo, yo voy diciéndoles el nombre de las cosas. Igual lo vamos a repasar en un ratito. Lo que está pintado con verde, que es lo que está arriba del eje X, se va a llamar conjunto de positividad. Igual lo vamos a repasar ahora en un ratito, ¿sí? Y lo que pinté en azul, que es lo que está abajo del eje X, es cuando la Y es menor a 0. Y eso se llama conjunto de negatividad. Entonces, cuando estoy en la línea roja, ¿sí? Que estoy justo sobre el eje, ahí es cuando la Y vale 0. No estoy ni por arriba ni por debajo. ¿Se entiende? Estoy justo sobre el eje. En ese momento vale 0 la Y. Buenísimo, profe. Y cuando trabajamos con la intersección con el eje Y, es lo mismo, pero al revés. El eje Y lo tenés en forma vertical, ¿sí? Que es este que está acá. Cuando busques los valores que están sobre el eje Y, lo vamos a dibujar, pero igual para que lo tengas como a mano o visto, ¿sí? Cuando vos tenés el eje Y, lo que está a la derecha del eje Y, que yo voy a pintar con verde, es cuando la X es mayor que 0, o sea que la X es positiva. Y lo que voy a pintar con azul es cuando la X es negativa, o sea menor a 0. Ahora, en el medio es cuando la X justo vale 0. ¿Se entiende? Entonces, en esos valores, que son valores muy importantes, ahí donde determinamos cuál es el valor de la X y el valor de la Y. Bien, vamos a ir al que sigue. El D. En el ejercicio D nos dice que hay una división entre X más 5 y 2X más 1. Y dice que es menor a 1. Bien, como tenemos una división, tenemos que despejar para que nos quede algo mayor a 0 o menor a 0 para después aplicar, ¿se acuerdan lo de la regla de los signos? O sea que vamos a despejar y vamos a hacer X más 5
sobre 2x más 1 menos 1 es menor que 0. Bien. Siempre nos tiene que quedar el menor a 0. Mayor a 0 o menor a 0 para aplicar la regla de los signos. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer es hacer la resta. Tenemos que sacar denominador común. Cuando no hay nada acá abajo, es porque hay un 1. ¿Sí? Y el denominador común es la multiplicación entre los dos denominadores. 2x más 1 por 1 es 2x más 1. Y ahora hacíamos 2x más 1 dividido 2x más 1 por el numerador. Entonces, 2x más 1 dividido 2x más 1 es 1. ¿Por qué? Porque cuando dividimos algo por sí mismo, siempre da 1. 1 por x más 5. Menos. Y hacemos lo mismo con el otro denominador. Vamos a usar 2x menos 1 dividido 1 por 1. O sea que me da, dividir por 1 y multiplicar por 1 me da lo mismo. Así que voy a hacer 1 por 2x más 1. Y ahora lo que vamos a hacer acá es aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, x más 5 menos 2x menos 1 sobre 2x más 1 es menor que 0. Y ahora lo que nos resta hacer es agrupar los que tienen x con los que tienen x y los que no tienen x con los que no tienen x en el numerador, y después trabajamos con la regla de los signos. X menos 2x es menos 1x. Y 5 menos 1 es 4. Bien, y ahora cuando llegamos acá, que ya pudimos reducir la expresión, lo que tenemos que hacer es pensar que nos dice que hay una división que es menor a 0, o sea que una división es negativa. Entonces, si una división entre dos cosas es negativa, es porque o la primera es positiva y la segunda es negativa, aplicando la regla de los signos, o al revés, la primera negativa y la segunda positiva, para que también el resultado nos dé negativo. Acuérdense que la regla de los signos es más con más, menos con menos, más, bueno, todo lo que ya puse acá. Lo que nosotros vamos a usar va a ser esta parte, ¿por qué? Porque el resultado de nuestra división es negativo, es decir, es menor a 0. Entonces, vamos a plantear todo eso. Que lo primero sea positivo, que es lo mismo que decir mayor a 0. Y lo de abajo es menor a 0. O bien al revés, menos 1x más 4 es menor a 0. Y 2x más 1 es mayor a 0. Bien, y ahora hay que despejar. Bien, cuando vamos a despejar tenemos menos 1x es mayor que menos 4, o sea, el 4 que está sumando pasa restando, y ahora el menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Acuérdense que cuando se pasa dividiendo, esto se le cambia el símbolo, ¿sí? O sea, va a quedar menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que estaba multiplicando y pasó dividiendo era negativo, ¿sí? Cuando lo que se pasa multiplicando o dividiendo es negativo, se cambia la orientación de la inecuación. Y acá hacemos lo mismo, 2x es menor que menos 1, y x va a ser menor que menos 1 medio. Ah, perdón, acá no lo terminé, ¿eh?
Ah, menor que menos un medio. Acá me va a quedar x menor que 4. No, no lo terminé. Ahí va. Bien. Del otro lado, como los números son los mismos y las letras son las mismas, pero con los símbolos al revés, claramente acá me va a quedar que x es más grande que 4 y que la x es más grande que menos un medio. ¿Sí? Ustedes lo hacen. Yo acá ya sé que va a quedar igual. Ustedes hacen todo el despeje. Y una vez que tenemos eso, graficamos. Tenemos el 4 y tenemos el menos un medio. Si x es menor que 4, ¿para qué lado voy a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Para la izquierda, perfecto. Entonces pintamos para la izquierda. Si la x es menor que un menos un medio, ¿para dónde vamos a pintar? También para la izquierda. Entonces sería acá. La parte que queda pintada dos veces es de menos infinito a menos un medio. Y si hacemos lo mismo del otro lado, tenemos el 4 y tenemos el menos un medio. Si x es mayor que 4, vamos a pintar para la derecha. Y si la x es mayor a menos un medio, vamos a pintar para la derecha. O sea que nuestra respuesta de este lado va a ser 4 más infinito, y la respuesta final es la unión de los dos intervalos. Estamos en la práctica 1, el ejercicio 15, ¿sí? Igual, no sé si vos ya tuviste acceso, o sea, si te pasaron los compañeros, si no te lo paso yo después, más tarde por el grupo de WhatsApp, el canal de YouTube y todo eso, la guía de ejercicio la tenés. Mm, el grupo de WhatsApp, si estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Bien, ahí voy a pasar de vuelta la guía de ejercicios y al grupo y voy a pasar el link del canal de YouTube. Aguántenme un segundito. Y si se corta, chicos, como siempre, se vuelven a conectar al mismo link del Zoom, ¿sí? Profe, Bien. profe, pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, aguanta que se corta.
Bien, ¿alguien estaba por preguntar algo mientras se cortaba? Sí, 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 lo tenía anotado que íbamos a hacer el 9E. Quédate tranquila, ahora lo hacemos el 9E. ¿Alguien estaba Yo, por... Sí, por preguntar algo? Sí, yo, en el punto, no sé quién es en yo, el- pero no importa, vamos. yo, Luis. Bueno, en el punto 7 me quedé con el F y el G, me parece. Sí, porque tenían los mismos datos, pero había algo que lo diferenciaba y no sabía cómo seguir. ¿En el cual? En el 7 Ajá. eh, FG, F y el G. Lo que pasa es que en uno de los dos lo vamos a hacer como rápido, igual este y después vamos al 9, así después al 9 que pidió Calista y después avanzamos, porque si no, sí ahí nos vamos a atrasar un poco. En el 7F, o sea, en algunos te dicen que hay que buscar la unión y en otros la intersección. Entonces, cuando buscas una unión, estás buscando todo lo que esté pintado una sola vez. Y en el punto G, cuando te piden la intersección, busca lo que está pintado dos veces. Entonces, lo que haces es representar en la recta, ¿sí? Te dicen que está te dice, perdón, que X está entre 0 y 6. Con el igual incluido en los dos. Y el otro te dice que es entre 1 y 8. Yo voy a hacerte los dos juntos. F y G, todos juntos te voy a hacer, ¿sí? Bien, entonces vos lo que haces es marcar los intervalos. Lo primero dice que está entre, vamos a buscar los números, te dice que está entre 0 y 6, y el otro intervalo te dice que está entre el 1 y el 8. Entonces, el primero te dice que está entre 0 y 6, entonces yo busco el 0 y el 6. Estamos entre el 0 y el 6, es todo esto que estoy pintando en rojo. ¿Estamos bien? Y el que esté entre 1 y 8 es el segundo, que es lo que estoy pintando en azul. Bien, entonces, cuando vos te pide el punto de la unión, buscas todo lo que está pintado una sola vez. Está pintado todo una sola vez, del 0 al 8. ¿Bien? Cuando te pide la intersección, buscas la parte que está pintada dos veces, es decir, entre el 1 y el 6. ¿Estamos? Ah, sí, sí, está bien, porque los signos ese de U y la N no sabía. Bien, y vos Calixta, pedías el 9E, el de unión de intervalos. Sí, correcto. Bien, Pasa sí. que es una división y el numerador me quedó con un número nomás sin X y no Buenísimo, entendí esa parte. me encantó, está muy bien, vamos a hacer el 9E. No sé Eh, cómo afecta eso al resultado o si no es- le es- afecta directamente. afecta y ahora lo vamos a ver. La U al revés se llama intersección, o sea, implica lo que está cargado y está marcado dos veces en nuestra recta, ¿sí? El ejercicio nuestro es X sobre X más 1 es mayor a 1, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. sobre X más 1 es mayor a 1. Bien, lo que tuviste que haber planteado primero era, el 1 lo pasamos restando, entonces hiciste X sobre X más 1 es mayor a 1, ¿bien? Y después de eso tuviste, perdón, menos 1 es mayor a 0. Esto es lo que tuviste que haber planteado primero. Sí, 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 sí. Después Es que la sacamos, cuenta me quedó bien. El tema fue después, como qué hago con este resultado. dale, vamos a ver qué se hace. El x más 1, hiciste x más 1 dividido x más 1, que es 1, por x es x, y acá hiciste x más 1 dividido 1 x más 1 por menos 1,
sería menos 1 por x más 1. Después distribuiste y te quedó x menos 1 sobre x más 1 mayor a 0 y habrás simplificado, cancelado las x y te quedó menos 1 sobre x más 1 mayor a 0. A esto Correcto. llegaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Genial. Y bueno, lo que tenemos que pensar es la regla de los signos. Vos tenés más por más, menos por menos, más por menos y menos por más. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tendríamos que usar de todo esto? El resultado de Y la los que den división, positivo. el resultado de la división es positivo. Entonces, ¿qué tendríamos que usar? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Los primeros dos. Bien, ahí es donde justamente nos viene a cambiar un poco en cómo lo veníamos haciendo. En realidad no tenemos que usar las primeras dos. Tenemos que usar solamente esta que estoy marcando con una cruce, perdón, la que estoy marcando con una crucecita, voy a marcarlo al revés, voy a marcar con verde y voy a tildar para hacerlo correcto. Tenemos que usar esta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo de arriba necesariamente va a ser negativo, ¿sí? Entonces, como lo de arriba ya sabemos que es negativo, sabemos que la primera opción no es viable. ¿Por qué? Porque lo de arriba no puede ser positivo. ¿Estamos? Ok. Y las dos de abajo no se usan porque nos dicen que el resultado de la división es menor a 0 y a nosotros nos da que es mayor. Entonces directamente decimos que x más 1 tiene que ser más chico que 0, porque sabemos que menos 1 es más grande que 0. Perdón, menos 1 es más chico que 0, al revés, ahí. Menos 1 es más chico que 0 y entonces el x más 1 es mayor, perdón, ahí. Bien, en este caso no tenés nada para despejar, porque no hay nada. Y en el segundo caso tenés para despejar x mayor a menos 1. ¿Hasta acá va bien? ¿Por qué Entonces, pusiste distinto el signo del x más 1? ¿Por qué pusiste x más 1 más grande que 0? Si en realidad estábamos haciendo ay, menos y perdón, menos. tenés razón, acá es menor. Es menor y menor, perdón, acá, tenés Ah, razón. ok, ok. Ahí, bien, Tranquilo. menor y menor, ahí va. Bien, ahí entendiste. Por ahora voy entendiendo, sí. Bien, y bueno, marcas en la recta, marcas el menos 1. ¿Para qué lado vas a pintar? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para la izquierda? Genial, vas a pintar para la izquierda. Entonces pintas para la izquierda. Y la respuesta del ejercicio va a ser menos infinito menos 1. Pero y entonces, porque ese resultado lo puedo yo tener con la segunda cuenta, el x menor a menos 1. ¿Cómo afecta entonces el menos Esto 1 no te menor a afecta 0? nada porque vos marcás el menos 1 y marcás el 0. No pintás para un lugar porque no tenés X. Entonces lo que tenés que ver es, menos 1, ¿es más chico que 0 o es más grande? Si es más chico, estamos bien. Si no es más, o sea, si es más grande, o sea, no se puede. Que era lo que nos hubiese pasado si hubiésemos elegido usar el primer renglón, porque nosotros sabemos que o sea, el menos 1 no puede ser positivo. ¿Se entiende? Entonces, es como que todo esto es como que no juega, porque no hay X, ¿entendés? Claro, entiendo. Entonces, trabajás en donde tenemos para despejar. Genial, gracias. Bien, bueno, me encantó que estuvieron llenos de dudas. Bueno, ahora vamos a arrancar con lo que tenemos de funciones. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿le puedo sacar captura a lo que hicimos? Por Igual voy a favor. subir la clase, pero dale, dale. ¿A qué? ¿A todo o al último? A todo, porque estaba viendo cómo explicaba y no pude ver, copiar. Igual, como les dije, voy a subir el video, o sea,
Bien, ahí vas viendo. Sí, Decime cuándo puedo bajar. listo. Bajo. Ahí. Sí, Bajo. Ahí. sí, está bien. Bajamos más. Ahí va. Sí, Ahí va. sí, Ahí va. sí. Y ya, Y la esto. parte del final, que es esta que está Ah, acá. Y ahora bajo más para que puedas terminarlo, ¿sí? sí, está bien. Profe, la U era intersección y cuando era al revés, ¿qué significaba? La U al revés es intersección. Y la Ah, U ok, común es unión. ¿Bien? perfecto. Y ¿dónde subo? Nico, voy a subir, viste, en Sí, el grupo de WhatsApp puse cuál es el canal de YouTube. O sea, ahí estoy subiendo las clases grabadas, la clase anterior y las dos clases anteriores están ahí. Y ahí mismo, en el mismo link, van a ver la clase 3 cuando termine de grabar, procesar y todo eso, pues es un mega proceso que tengo que hacer para que se pueda subir. Que eso lo voy a tratar de subir. Siempre trato de subirlo el mismo día y si no puedo, al día siguiente. ¿Sí? Si me demoro un chiquito, les voy avisando, pero vayan siguiendo. ¿Estamos? listo, gracias, profe. No, de nada. Bien, vamos al tema de hoy. Lo que vamos a ver hoy se llama funciones. Bien, de funciones lo que tenemos que conocer o saber es que vamos a tener dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto A que tiene una serie de elementos que yo le voy a poner A, B y C. Y vamos a tener un conjunto B que tiene otra serie de elementos, que es D y E, por ejemplo, y F. Y la idea de esto de las funciones es que haya una relación entre las dos funciones. Que a cada elemento del primer conjunto, que se llama dominio, le corresponda un elemento del conjunto de la imagen, del conjunto del segundo conjunto que se llama imagen, ¿sí? El primer conjunto también se llama variable independiente y el otro conjunto se llama variable dependiente. Y nosotros es lo que venimos trabajando. Acá tenemos las X y acá tenemos la Y para pasar de la X a la Y trabajamos con una función f de X, que es lo que nosotros estuvimos haciendo arriba cuando queríamos calcular, por ejemplo, el punto P y el punto Q, ¿se acuerdan de lo que vimos hoy? Sí, Bien, profe. entonces estamos hablando de eso mismo. Puede ser que, yo lo estoy aplicando con el gráfico de conjuntos, pero puede ser que, vamos a hacerlo un poquito más grande, que tengamos A, B y C, por ejemplo, y que acá tengamos D, E y F, y que también sea así, ¿no? Que a un elemento del primer conjunto le correspondan dos elementos del segundo conjunto y hay alguno que quede fuera, ¿sí? Cuando hablamos acá del segundo conjunto, el conjunto de los elementos D, I, E y F, los tres, se llaman codominio, ¿bien? Ahora, esto se llama codominio. Y
imagen, o sea, la imagen está incluida en el codominio, y son los que han recibido una relación del primer conjunto. O sea que acá el conjunto imagen va a ser D y E. ¿Se entiende? O sea, el codominio es todos los elementos del segundo conjunto. ¿Bien? Y la imagen va a ser los elementos del segundo conjunto que forman parte del codominio, ¿sí? Pero que tienen una relación con el elemento del primer conjunto. Y el primer conjunto se llama dominio. Que sobre el dominio de la función vamos a estar hablando todo el tiempo. O sea, de acá a que terminemos la materia, vamos a hablar del dominio, ¿sí? Estos conceptos que estoy explicando de funciones son conceptos que son general a los distintos tipos de funciones que vamos a ver durante toda la cursada, porque nosotros ahora vamos a empezar con la función lineal, después vamos a seguir con la función cuadrática, pero digo, el concepto de dominio, imagen, codominio y estos los que voy a ir explicando ahora, ¿sí? O sea, son comunes a todas las funciones. El concepto es el mismo, lo que cambia es cómo va a ser la gráfica y cómo va a ser la dinámica de cómo calcular las cosas, porque son diferentes funciones, ¿sí? Pero estos conceptos son comunes a todas las funciones que veamos, ¿sí? Las Bien, segundas llaves eran de imagen, ¿verdad? acá mostré imagen. Imagen es los elementos del codominio que están relacionados con un elemento del dominio, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bien. Cuando nosotros vamos a hablar de dominio, van a ver que generalmente vamos a decir que vamos a trabajar normalmente, el ejercicio va a decir que trabajamos de números reales a números reales, ¿bien? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que este va a ser el dominio y que esta va a ser la imagen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el dominio en todas las funciones no son todos los números reales. Entonces, hay algo que nosotros vamos a ver ahora para poder detectar cuándo el dominio de la función no son todos los números reales, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Y eso se llama restricciones del dominio, ¿sí? Que esto es re importante, chicos. Las restricciones del dominio son 3. La primera de ellas es, supónganse que nosotros tenemos, no sé, 1 dividido x, ¿sí? Imagen. ¿Está bien, Luciano? Genial. Bien, entonces, supongamos que tenemos 1 sobre x. Bueno, acá la x sí o sí tiene que ser diferente a 0, es decir, una restricción del dominio es que el denominador no puede ser 0. O sea que el denominador tiene que ser distinto de 0. Bien, si ustedes agarraran la calculadora, ¿sí? Y quisieran hacer algún número dividido 0, prueben, les va a dar mat error. ¿Bien? ¿Probaron? Sí, profe. Genial, buenísimo. Vamos a la segunda restricción del dominio. La segunda restricción del dominio es, supónganse que tengamos la raíz cuadrada de x.
acá lo que nos va a pasar es que la x tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, lo de adentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0. Sería que no podría estar en negativo, ¿no, profe? No puede darnos negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en la calculadora, por ejemplo, la raíz cuadrada de -4, ¿sí? Cuando prueben también les va a dar mat error, ¿verdad? ¿Probaron? Sí, pero ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque cuando vos sacás la raíz cuadrada de -4, pensemos con el -4, lo voy a escribir y lo voy a borrar para que se entienda. Cuando vos buscás la raíz cuadrada de -4, no existe. ¿Por qué? Porque vos pensás lo siguiente. Yo realmente lo pienso con un contraejemplo. Si vos buscás la raíz cuadrada de 4, yo te digo que es 2 positivo. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. O Pero también 2 también te puedo decir que es -2, porque -2 por -2 Es positivo. también es 4 positivo. O sea, cuando vos buscas una raíz cuadrada, estás buscando un número que multiplicado por sí mismo te dé el valor que está dentro de la raíz. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos buscas que dos números multiplicados por sí mismo te den negativo, no hay forma, porque si es positivo, más por más es más. Y si es negativo, es menos por menos más. Entonces, no hay forma de calcular las raíces cuadradas a números negativos. ¿Se entiende? ¿Y cómo se clasificaría entonces esa raíz? Esta raíz tiene, no, o sea, se clasifica dentro de los números imaginarios, pero nosotros no los trabajamos. No está dentro de lo que tenemos que explicar, ¿sí? Tiene Ah, ok. forma de resolverse, pero no se puede resolver con una calculadora de las que ustedes trabajan y no forma parte de lo que vamos a ver en la materia y no se los vamos a tomar. O sea, cuando ustedes tengan una raíz cuadrada de un número negativo, nos van a contestar que eso no existe dentro del campo de los números reales. Y nada más. Por eso es una restricción del dominio, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Y lo mismo nos va a Bueno, pasar con los logaritmos, que yo soy un fanático de los logaritmos. Los logaritmos me encantan, ¿sí? Cuando tenemos un logaritmo de un número, esto se llama logaritmo natural, lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver qué significa, cómo es la gráfica y todo lo demás, lo vamos a ver en su momento. Lo que tienen que saber hoy por hoy es que si tenemos un logaritmo de una x, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis en el logaritmo se llama argumento, ¿sí? Le va a funcionar de la misma forma que lo de la raíz cuadrada, o sea, lo de adentro del logaritmo tiene que ser, perdón, tiene que ser mayor a 0, no puede ser y 0, porque si le da, tiene que ser mayor a 0, no mayor o igual, tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Y eso es porque cuando ustedes hagan en la calculadora el logaritmo de un número negativo, les va a dar mata error. Bien, entonces, tenemos el dominio que nosotros por definición vamos a decir que es el primer conjunto y que nosotros vamos a trabajar en el campo de los números reales. Pero ¿qué pasa? Cuando trabajamos con estas funciones, va a haber casos en donde el dominio de la función no sean todos los números reales. Y puede ser que caigamos en una restricción. ¿Cuántas restricciones hay en el dominio de la función? 3, ¿sí? La x que no puede, el denominador no puede ser 0, ¿sí? Porque no se puede dividir matemáticamente por 0, o la raíz cuadrada tiene que ser
más grande o igual a 0, porque no admitimos sacar cálculos sobre raíces cuadradas negativas, ¿sí? O bien el logaritmo, que el logaritmo, el argumento del logaritmo, o sea, lo que está en el paréntesis de ese logaritmo, tiene que ser mayor a 0, porque tampoco el logaritmo admite números negativos ni 0. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo va, chicos? ¿Cuál era la definición de logaritmo? Lo vamos a ver más adelante. Ok. Bien, bueno, ya hablamos de un poco del dominio y la imagen y el codominio, así que ahora vamos a hablar de algo que va a ser re importante para nosotros, que es el conjunto de positividad y de negatividad y el conjunto de ceros, que era lo que nosotros ya veníamos trabajando. Me van a decir cómo veníamos trabajando. Bueno, estuvimos hablando hoy hace un ratito de eso, ¿sí? Conjunto de ceros, positividad y negatividad. Ya igual lo habíamos hablado hace un ratito. ¿Sí? El conjunto de ceros se simboliza con la C y un 0 arriba, y eso es cuando la Y vale 0. La Y o la función de X vale 0. ¿Bien? Que esto es cuando estamos con la intersección en el eje X. ¿Bien? Esto ya lo habíamos hablado hace un ratito. ¿Sí? Después tenemos el conjunto de positividad, que es cuando la Y o la Y es lo mismo que nuestra función de X, ¿sí? Sea mayor a 0, o sea, estamos por encima del eje X, ¿se acuerdan que eso lo habíamos visto hace un ratito? Y lo habíamos graficado. Y el conjunto de negatividad es cuando nuestra Y es menor a 0, que ahí estamos por debajo del eje X. Nosotros la hoja de fórmulas que tienen que tener se las vamos a dar, ¿sí? Para el parcial. Hay cosas que las van a tener que estudiar y van a tener una hoja de fórmulas que nosotros se las vamos a subir al sitio que ya les había mostrado en su momento, que ahora vuelvo a pasar el link al YouTube, al WhatsApp para que lo tengan. Bueno, van a tener una hoja de fórmulas que nosotros se las vamos a dar. Y está en el link que yo ahora se los voy a pasar para que lo tengan a mano. Ese es el Google Site. No sé si ya les llegó el WhatsApp. ¿Sí? Sí, Hay profe. fórmulas que van a tener que memorizar y hay fórmulas que se las vamos a dar nosotros. Cuando llegue el momento, les vamos a dar la hoja de fórmulas. La hoja de fórmulas que le damos nosotros es lo más importante de todo. En esa hoja no escriben ninguna fórmula adicional a las que les damos. O sea, todo lo que no está en esa hoja lo van a tener que estudiar, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? Y No, lo otro que tenemos que saber es la ordenada al origen, que también ya hablamos de la ordenada al origen. La ordenada al origen son los puntos en los cuales la X vale 0. Y es cuando hay intersección con el eje Y. Sí, Luciano, levantaste la mano.
Sí, profe, disculpe. En el conjunto de negatividad, el de X no está, ¿puede ser? En el conjunto, esta es una X, perdón, si quedó O el mal. de Y. Perdón, ahí está. Ah, está, perfecto, disculpe. No, de nada. Bien. Bueno, entonces, bueno, nosotros con todo esto, ya más o menos tenemos un pantallazo general de todo lo que es las funciones, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar la primera función que tenemos para ver o para hacer. Y me voy a remontar a la guía también al mismo tiempo, y ya arrancaríamos con lo que es la práctica 2, funciones. En el ejercicio, chicos, el ejercicio 1, con lo que ya, el ejercicio 1 y 2, con lo que ya hicimos, lo podrían hacer. Vieron que la práctica, en el punto 0.3 dice práctica 2, funciones. Y después aparece un ejercicio 1 y 2. Eso ya lo pueden hacer. ¿Bien? Como es muy fácil, yo se los voy a dejar como para que lo hagan ustedes. Y vamos a ver algunos de los puntos de función lineal. No vamos a hacer todos, pero vamos a hacer algunos de función lineal. Vamos a hacer los más importantes. ¿Bien? Entonces vamos a ver función lineal. Bien, la función lineal va a responder a una fórmula que se la van a aprender de memoria, que es I igual M por X más B. ¿Sí? Cuando nosotros dibujemos esta recta, o sea, perdón, cuando dibujemos esto en el plano nos va a dar como gráfica una recta, ¿sí? Entonces, de esto que tenemos acá, sabemos que la Y, como dijimos antes, es la variable dependiente, porque ya lo hemos dicho antes. La X va a ser la variable independiente, porque nosotros a la X le vamos a dar un valor, y a través de ese valor vamos a calcular el valor de la Y, ¿sí? La B va a ser nuestra ordenada al origen. Ya sabemos lo que es la ordenada al origen, es la intersección con el eje Y, que es cuando la X vale 0. Y la M se llama pendiente. La pendiente es lo que le da la inclinación a la recta, para que la recta sea oblicua para un lado, oblicua para el otro, que sea una recta horizontal. ¿Está bien? La ordenada al origen es cuando X es 0 o Y. Es cuando la X vale 0, Está bien, que es gracias. la intersección con el eje Y. ¿Bien? Bueno, con esto que vimos hasta ahora, es muy fácil y vamos a tratar de hacer varios ejercicios de la guía. ¿Sí? Yo la verdad que no me voy a detener más en una explicación, porque lo demás lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos necesitando. ¿Sí? Y les vamos a ir explicando todo al mismo tiempo que hacemos los ejercicios de la guía. Bien, vamos a hacer el punto A, graficar. Lo podemos probar. Yo lo voy a hacer con un programita en la próxima entrada, ¿sí? A ver si puedo hacerlo. A ver. Hay un programita que se usa para graficar así virtual. Déjenme ver.
Lo puedo hacer. Bien, ahí están viendo mi calculadora gráfica. Sí, sí. Sí, Genial, profe. buenísimo. No, en el parcial, o sea, no se les va a pedir el dibujo, el ejercicio no va a decir grafique. El gráfico les va a servir si, o sea, cuando se les pida algo, si grafican, por ahí los orienta un poco más, pero no más que eso. Bien. Pero por ejemplo, si ustedes tienen que dibujar, vamos a dibujar el primero que dice, perdón, el segundo que dice 3x menos 1, ¿sí? Si no miran en la calculadora gráfica, ponemos 3x menos 1, y ahí les queda graficado donde se ve la ordenada al origen, que es menos 1, ¿sí? Y ven que la recta está inclinada. ¿Por qué? Porque el número que multiplica es un 3. Este punto, que es el punto donde choca el eje X, sería nuestra cero o raíz, que ya habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? Todo lo que está hacia la derecha se va a llamar conjunto de positividad y esto se llama conjunto de negatividad, ¿sí? Este programita se llama GeoGebra, ¿sí? Es gratis. Yo les voy a mandar el link para que lo tengan. Y con eso pueden dibujar todo lo que es el ejercicio 1. ¿Bien? ¿Les llegó el link? Sí, sí, profe. Genial, buenísimo. Bueno, entonces con eso pueden graficar, ¿vieron cómo se ve? Pueden graficar todo lo del 1. Obvio que en el parcial como es presencial, si tienen que dibujar van a tener que dibujar a mano, ¿sí? Igual con lo que vamos viendo se van a guiar, ¿sí? Ahora que después de que cortamos, empezamos con los del ejercicio 2, ¿sí? Profe, solo resolvemos, o sea, con el Ahora vemos GeoGebra. se está por cortar, ahora volvemos y me preguntás bien porque se va a cortar en cualquier momento, ¿sí?